Hola a todos, el día de hoy les voy a explicar lo que es la actividad 2 de la unidad 1. Para esta vez van a tener que hacer una presentación de PowerPoint. Puede ser en PowerPoint o puede ser en una de las presentaciones de Google, lo que a ustedes se les facilite. Vamos a leer cada uno de los pasos. Para esta unidad 2, el tema principal es el hardware y el software. Entonces, el objetivo de esta unidad es de que ustedes puedan distinguir los componentes físicos y lógicos que componen una computadora y clasificar los tipos de software mediante las categorías jerárquicas que existen. Las instrucciones. 1. La forma, ¿no? La presentación deberá de contener 12 diapositivas. Deben de tratar de que sí sean 12, que no se pasen. Tampoco pueden ser menos. La primera diapositiva debe incluir el nombre del tema y sus datos en general, o sea, el software y el hardware. En la última diapositiva van a incluir la bibliografía consultada. Ahora, ¿qué es lo que debe de contener la presentación? La definición de la computadora, la definición del hardware, de qué componentes se integra el hardware interno y externo, y de manera breve definir cada uno de ellos. Pueden agregar una imagen y poner una definición corta. ¿Qué se entiende por dispositivo o unidades de entrada? Con sus propias palabras. CPU y unidades de salida, y mencionar por lo menos 3 ejemplos. Definir qué es el software. Mencionar el tipo de software y definir de forma breve cada uno de ellos. Mencionar las libertades que caracterizan el software libre y explicar brevemente cada una de ellas. El software libre tiene diferentes tipos de licencia. Menciona cada una de ellas y agregar una breve descripción. Indicar la forma en la que se clasifica el software y explicar cada uno de ellos, mencionando por lo menos 3 ejemplos de cada uno. Después realicen un listado con ayuda de una tabla en la que mencionen las versiones de los sistemas operativos de escritorio, Mac, Windows, y así como las diseñadas para los dispositivos móviles Android desde la primera versión hasta la más actual. Mencionar qué es una interfaz gráfica, los tipos de interfaz gráfica y agregar cada tipo de interfaz una imagen que la identifique. Y señalar que es un HUD y agregar una imagen que lo identifique. Entonces, recuerden, esto es lo que se pide de tarea, aunque en el contenido veamos más cosas, esto es lo que se califica. Los puntos a calificar. Bueno, aquí hay una recomendación. Recuerden dar permisos de visualización a la presentación. Ok, aquí nos está indicando la presentación debe de ser de Google Drive. Entonces, por favor, pongan ahí el permiso para que yo lo pueda visualizar. O sea que va a ser visualización a cualquiera que tenga el link. En caso de no hacerlo, pues no lo voy a poder visualizar, por lo tanto no voy a poder calificar esta actividad. Hay que recordar que todos los trabajos deberán de tener referencias al final del documento, al igual manera tus fuentes de información deberán de ser pues de un lugar confiable, ¿no? Evitar utilizar sitios web como El Rincón del Vago, Buenas Tareas, Monografías, entre otros similares, para realizar tu investigación, ya que de hacerlo podría meritar que tu trabajo sea anulado. Evitar simplemente copiar y pegar, ya que los profesores cuentan con herramientas para detectar el plagio. Y tu trabajo deberá ser 100% de tu autoría, por lo que se te pide que leas los recursos y realices la actividad. La evaluación. Tienen ustedes aquí el cómo se evalúa.
la presentación tiene la cantidad y calidad de diapositivas, desarrolla el tema del hardware, desarrolla el tema del software, menciona la clasificación del software y le explica con 3 ejemplos de cada categoría, realiza una tabla en la que agregue las versiones de los sistemas operativos y pues ustedes ahí tienen ya los recursos para la actividad, aparte pues de los que yo les estoy mostrando, ¿no? Ustedes pueden recurrir a información que tengan ahí extra en, en internet y agregar como ejemplo lo de los sistemas operativos en una tablita donde pongan Windows, Mac y Android. Entonces traten de que sean 12 diapositivas, recuerden que sea en una presentación de Google y si por cualquier cosa sus diapositivas no les ajustan las 12, pues sí, agreguen más, no hay problema. Bien, entonces vamos a ver los temas. Vamos a comenzar con lo que es el hardware y el software. Este es un material creado por el maestro Gamal Abdel Cruz Ochoa y vamos a ver qué es lo que nos agrega él. Bien, el hardware. ¿Qué es el hardware? Primero, su definición, ¿no? El hardware permite definir no solo a los componentes físicos internos, lo que es disco duro, la placa madre, microprocesador, circuitos, cables, etcétera, sino también a los periféricos, que es escáner, impresora. El hardware suele distinguirse entre básico, los dispositivos necesarios para iniciar el funcionamiento de una computadora y los complementarios que realiza pues ciertas funciones específicas. Entonces el hardware, vamos a decir, es todo lo que podemos tocar, todo lo real. Ese es el hardware, ¿no? Todos los componentes que va a requerir pues la computadora para poder funcionar. Dentro de ellos pues tenemos el disco duro, el monitor, bocinas, algunas otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos dispositivos de entrada. ¿Cuáles son los dispositivos de entrada? Son parte del hardware. Permiten ingresar información a la unidad de procesamiento. Algunos ejemplos conocidos por todos son el teclado, el mouse, el escáner, la cámara web, el lápiz óptico y el micrófono. Todos estos son dispositivos de entrada. Al igual también pudiera ser, si tenemos pantalla táctil, es un dispositivo de entrada. Ahora, dispositivos de salida, ¿qué es? Pues todo aquel dispositivo que nos hace ver la información o que nos hace ver algo, ¿no? Como dispositivo de salida, pues se encuentra el monitor, porque ahí podemos ver todo lo que es lo virtual. Tenemos impresoras, tenemos bocinas, pudiera haber otros tipos de dispositivos de salida, ¿no? Que también se pudiera decir las memorias USB están dentro de entrada y salida. Ahora, dispositivos de almacenamiento. Una parte muy importante de una computadora es la memoria RAM. Entonces, el buen funcionamiento de una computadora se basa en la memoria RAM. Si esta no tiene una buena RAM, entonces la computadora va a ser lenta. Aquellas computadoras que tengan 2 GB en RAM realmente para este tiempo son casi obsoletas. Sí se pueden utilizar, pero no con las versiones actuales de los programas. Entonces, ¿qué pasa? Pues una computadora la mayoría de veces se le puede actualizar la RAM, aumentarle más para que el funcionamiento sea mejor. Y las computadoras que son nuevas, de año 2020, vamos a decir, ya cuentan con 8 GB de RAM, o sea, se ha ido aumentando esta parte de las gigas en RAM para que el sistema operativo y los programas funcionen de manera óptima, ¿no? Entonces, esta memoria se llama RAM porque es random memory, es una memoria de acceso volátil, o sea, solo guarda las cosas momentáneamente. Y cuando nosotros apagamos la computadora, esta memoria borra todo. La encendemos y carga cosas nuevas, no guarda.
De ahí tenemos la memoria ROM, que es Read Only Memory. Esta memoria es de solo lectura. ¿Qué es lo que tiene esta memoria adentro? Bueno, esta memoria lo que guarda es qué componentes tiene la computadora. En este chip se guarda, tiene un disco duro, tiene esto, tiene tarjeta madre, tiene esto. ¿Para qué? Porque él hace el listado y cuando encendemos la computadora, él es el primero en trabajar. En decir, aquí está esto, aquí está esto, aquí está esto, aquí está esto, y los va inicializando y podemos tener ya nuestra computadora funcional después de unos segundos. Entonces, almacenamientos secundarios. En almacenamientos secundarios, el que es el, digamos, el actual, es el pendrive o USB, discos duros portátil y pues en algunos casos los que son las tarjetas SD. Ya pasamos o digamos que hemos dejado un poco atrás lo que son los CDs o DVDs. Ya algunas computadoras portátiles ni siquiera traen la entrada de DVD o de CD. Sí traen las lectoras de SD, pero se está enfocando todo a la comunicación USB, ¿no? Entonces, antes guardábamos las cosas en disquete que solo admitían 1.4 gigabytes, perdón, 1.4 megabytes. Entonces, para tener un archivo grande, pues teníamos que segmentarlo y guardarlo en diferentes disquetes. Bien, el hardware móvil. Los dispositivos móviles actuales cuentan con tecnologías como el teclado QWERTY y la pantalla Touch y con la suficiente capacidad de soportar sistemas operativos como Android e iOS. Y igual los celulares actuales tienen diferentes gamas, gama baja, gama media, gama alta, donde pues las gamas altas regularmente casi son como una computadora, ¿no? Vienen a ser un tipo tablet. Entonces, pues la ventaja es de que les va a permitir realizar más actividades. El software. Bueno, el software pues son los programas informáticos que hacen posible la realización de tareas en específico dentro de una computadora, ¿no? Entonces, software, podemos tener ahí que es como el Chrome, el Safari, Word, Excel, todos esos programas. Y las clasificaciones del software tenemos el software del sistema, que es aquel que permite que el hardware funcione. El software del sistema le procura al usuario y al programador adecuadas interfaces de alto nivel y utilidades de apoyo que permiten su mantenimiento. Incluyen entre otros, pues, como lo que es el sistema operativo, controladores de dispositivos, herramientas de diagnóstico, herramientas de corrección y optimización, servidores y algunas utilidades. Tenemos el software de programación, pues que es un conjunto de herramientas que permiten al programador o desarrollar programas informáticos usando diferentes alternativas y lenguajes de programación de una manera práctica. ¿Cuáles pueden ser? Pues editores de texto, compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores y habitualmente cuentan con una avanzada interfaz gráfica de usuario. El que se utiliza mucho ahorita es Java y Python, entonces existen programas para escribir programas. Tenemos lo que es el software de aplicación. Entonces es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas en cualquier campo de actividad. Es susceptible de ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios. Incluye entre otros pues aplicaciones de control y automatización industrial, aplicaciones sofismáticas, software educativo, software médico, software de cálculo numérico, software de diseño asistido que se le llama CAD y software de control numérico. Software móvil. Las aplicaciones, estas deberán ser prácticamente diseñadas bajo la tecnología que se tiene en los nuevos
dispositivos móviles, ya que las nuevas apps son diseñadas para necesidades que se captan de los usuarios, por lo tanto están basadas en arquitecturas cliente-servidor para que el tráfico sea lo estrictamente indispensable para actualizar esta información, ¿no? Igual, lo que son las aplicaciones móviles tienen que ver mucho con la versión del Android. No podemos correr aplicaciones viejas en Android nuevo y viceversa, ¿no? Después tenemos lo que son los algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Bueno, un algoritmo es una serie de pasos. Entonces, instrucciones. Una receta de cocina es un algoritmo. Entonces, lo mismo es para crear un programa, debemos de seguir algunos algoritmos. Entonces, los algoritmos son independientes de los lenguajes en lenguajes de programación. En cada problema el algoritmo puede escribirse y luego ejecutarse en un lenguaje de diferente programación. El algoritmo es la infraestructura de cualquier solución escrita, luego en cualquier lenguaje de programación. Y luego tenemos lo que es un programa. Un programa es una serie de instrucciones ordenadas, codificadas en lenguaje de programación, que expresa un algoritmo y que puede ser ejecutado pues en una computadora, ¿no? Entonces, algoritmo es una serie de instrucciones. Después tenemos lo que son los sistemas operativos, ¿no? En los sistemas operativos, bueno, sabemos que es un software del sistema, es decir, un conjunto de programas de computadoras destinado a permitir y administrar de forma eficaz sus recursos. Comienza a trabajar cuando se enciende la computadora y se gestiona el hardware de la máquina, desde los niveles más básicos, permitiendo también la interacción con el usuario. Entonces, pues en sistemas operativos tenemos ahí algunos ejemplos, como tenemos ejemplo Windows 7, Windows 8, Windows 10 ahora. En, en, en Mac pues tenemos versiones como Leopard, Josmile, Catalina, El Capitán, bla bla bla, ¿no? Existen diferentes. Y pues un sistema operativo también se puede encontrar normalmente en la mayoría de los aparatos electrónicos que utilizan microprocesadores para funcionar. Como ejemplo, las Smart TV, depende de la marca, tienen su propio sistema. Algunas incluyen Android, que han adecuado las empresas. Otras incluyen otro sistema operativo que les nombran diferente. Y pues un sistema operativo desempeña 5 funciones básicas en la operación de un sistema informático. Uno, el suministro de interfaz al usuario. El 2, administración de recursos. 3, administración de archivos. 4, administración de tareas. Y 5, soporte de utilidades. Y pues el sistema operativo para lo que son los dispositivos móviles, su función pues es controlar al dispositivo móvil, al igual que las computadoras, pues también un celular necesita de un sistema operativo. Y pues sin embargo, los sistemas operativos móviles son mucho más simples y están orientados a la conectividad inalámbrica. Además de que la actividad está orientada a dar una rápida solución a lo que quiera el usuario mediante apps. Y tenemos aquí algunos sistemas operativos móviles. Recuerden, pues el más popular es Android, de ahí se sigue iOS. Hay otros desarrollos como Bada, BlackBerry OS, BlackBerry 10, Windows Phone, que por cierto Windows Phone ya dejó de existir. Symbian OS, Symbian lo traía, ese sistema operativo lo traían los Nokia. Existe HP Web OS, Firefox OS, Ubuntu Phone OS, el Tizen, Asha Platform, PanOps, Web OS.
Entonces, y van a ir saliendo más, ¿eh? Estos solo son algunos. Ahora, ¿qué es la interfaz del usuario? Se le conoce como una interfaz de usuario al medio que permite a una persona comunicarse con una máquina. La interfaz en este caso está compuesta por los puntos de contacto entre un usuario y el equipo. Además del mencionado ejemplo del mouse, otra interfaz de este tipo es la pantalla del monitor o la del teclado. En la interacción con la computadora, por lo tanto, puede distinguirse entre la interfaz del hardware, mouse, pantalla, teclado, la interfaz del software, Windows, Linux, y la interfaz del hardware, software, el conjunto que permite que el hombre entienda el código binario y que la máquina pueda leer la instrucción. Y tenemos lo que es HUD. Entonces, HUD o Head-Up Display es en español pantalla de visualización frontal y es una pantalla transparente que presenta información al usuario, de tal forma que ésta no debe cambiar su punto de vista para ver dicha información. El origen del nombre proviene del hecho de que el usuario puede ver la información necesaria con la cabeza erguida, head up, y mirando al frente en vez de bajar la cabeza para revisar los instrumentos. Aunque su desarrollo inicial fue para las aeronaves militares, actualmente se utilizan estos sistemas en la aviación civil y en automóviles. Entonces, estos son algunos ejemplos en imagen. Y esto es todo de este material. Vamos a revisar el otro, que es el hardware. Este lo crea otro profesor, José de Jesús Jiménez Arévalo. Y aquí nos explica también un poco más, ¿no? El hardware pues es la parte física de una computadora. Si les aparece como ordenador es porque es español. Entonces para México es una computadora, ¿sí? Entonces para que pues ahí en lo que vayan a poner cambien a computadora y no utilicen ordenadores. Y pues está formando por componentes eléctricos. Ustedes si han visto alguna imagen o videos, pues está conformado de la tarjeta madre, disco duro, memorias, ventiladores, todo eso es el hardware, ¿no? La clasificación, pues aquí él tiene como hardware básico, que son los elementos indispensables para que inicie una computadora. Realmente una computadora, el 90% de los dispositivos que tiene son indispensables para que inicie. Hardware complementario, pues ya son lo que nosotros conectamos, ¿no? Externo. Hardware de entrada, pues ahí tenemos computadoras de bolsillo, los celulares también, cámaras de video, fotográficas, sensores, los libros, ondas, videoproyectores. O sea, todo eso está entre entrada y salida, ¿no? Son dispositivos de entrada y salida. Entonces, igual, pues porque las imágenes aquí él las tiene mal. Un videoproyector no es un dispositivo de entrada. El escáner sí, el sensor sí, las cámaras también. Una cámara de video, el libro, las ondas. Una impresora es de salida, entonces él tiene mal sus imágenes. Estos sí son aquí dispositivos de salida. Y pues tenemos aquí una parte, ¿no? Que les piden CPU. ¿Qué es el CPU? Bueno, también se le conoce como el microprocesador. Entonces, este microprocesador o CPU, que es la unidad de control y procesamiento, es la que se encarga de procesar toda la información que entra y da un resultado. Ejemplo, tenemos procesador y tenemos un coprocesador matemático. Las tarjetas madres traen los dos. Entonces tenemos primero el procesador, que muchas veces ya ustedes debieron de haber escuchado el procesador, el Core i9, el Core i7, tal, ¿no? Entonces esos son los procesadores, ¿no? O que el Ryzen 5 o bla, bla, bla. Esos son los microprocesadores. En almacenamiento pues tenemos los discos duros, ya hay varios tamaños, grandes, pequeños, híbridos,
o sólidos, también les llamamos, que ahorita son los que funcionan mejor, un disco duro sólido. Y pues aquí está la bibliografía de donde el maestro sacó la información. Bien, esto que es este material pues es complementario para que ustedes puedan revisar lo que es la interfaz de usuario, lo que es también los sistemas operativos móviles. Aquí dan pues un poco sobre los sistemas operativos móviles. Si se fijan, aquí está hasta la versión 7. Tienen la versión 1.5 que es la Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream, Jelly Bean, Kit Kat, Lollipop, Marshmallow y Nougat. Ahorita tenemos ya la versión 10. Entonces todavía hay ahí que buscar. Y tienen aquí pues material para que revisen. Lo mismo aquí en el software, lo que es el software libre. Bueno, esto sí lo vamos a ver. Entonces, software libre quiere decir todo aquel que está, digamos, como enfocado al software, a los sistemas operativos libres, como lo es Linux. Y también hay algunos que podemos instalar aquí nosotros en Mac o podemos instalar en Windows. Todo depende de pues cómo es el software libre, ¿no? Entonces, el software propietario o privativo, para empezar, es aquel que tenemos que pagar. Entonces, su código es cerrado, no se le puede hacer modificaciones, ni se puede compartir, ni hacer nada. Ahí tenemos el software libre, donde existen 4 libertades. Entonces, uno es la libertad de uso, la libertad de estudio, la libertad de distribuir y la libertad de mejorar. Tenemos en los tipos de licencias GPL, licencia pública general de GNU, LGPL, licencia pública general de redundancia de GNU, AGPL, licencia pública general de Afero, BSD, estilo BSD y MPL, licencia pública de Mozilla. Entonces, son algunos tipos de licencias. Distribuciones de Linux libres son algunas, no son todos. Está Debian, OpenSUSE, Fedora, Arch Linux, GNU-Sense, Gentoo, Cubase, Parabola, Ubuntu y Wonix. El que se utiliza más como vamos a decir como sistema operativo final es el Ubuntu, el que utilizan más usuarios. Entonces, aplicaciones libres tenemos los sistemas operativos que ya les dije, Ubuntu es el más usual. En ofimática tenemos LibreOffice y OpenOffice. En administrativas tenemos como GNU Cache, Homeback, Kmoney, Money y Manager. Y tenemos en multimedia que es el GIMP, que es el digamos favorito libre, que es muy parecido a Photoshop. El Audacity para editar audio, Blender, que es el diseño 3D, y pues existen otros más, ¿no? En internet tenemos al Firefox, el Thunderbird, y en mensajería el Pingin y Telegram, ¿no? Y en software libre para móviles, pues tenemos lo que es el Android, el F-Droid, navegadores como Firefox o OrWebs, mapas mundiales como OnSman, mensajería como Cyber, Silence, Conversation, Contact, correo electrónico como TuNota, ProtonMail, OpenMailBox y buscadores como el StarPex y DuckDuckGo. Muy bien, y bien, sobre qué es el software, ya también es para que lo revisen, es duplicar pues la información, pero pues recordarles qué es lo que se está pidiendo en su tarea, ¿sí? O qué se les va a calificar. Recuerden,
se les va a calificar que la presentación contenga las 12 diapositivas. Si por algún motivo se pasan 13 o 14, no hay problema. Desarrolla el tema del hardware. Entonces, ese es una parte que tienen que mencionar. El tema del software libre, la clasificación del software y explicar 3 ejemplos de cada categoría. Entonces, ahí pueden poner Office, Excel, todo eso, o sea, ejemplos. Realizar una tabla en la que mencionen las versiones, recuerden, o sea, van a poner ahí lo que es Windows, Mac y Android. Y pues eso sería todo de la clase del día de hoy. Cualquier duda o comentario que tengan, háganmelo saber, por favor, en el chat para poder resolverles su duda.